en esta hora nos preparamos para orar al Señor antes de comenzar el estudio de la palabra para esta noche. Padre, gracias. Gracias te damos por este día maravilloso. Gracias te damos por este reencuentro con nuestros hermanos y hermanas en vivo en la noche de hoy. Te agradecemos, Señor, tus cuidados, tu amor, tu misericordia, tu presencia en medio nuestro. Sobre todo te agradecemos, Señor, que en esta noche tú estés aquí con nosotros, Padre amado, y con nosotras. Estés aquí conmigo, estés allí, Señor, donde se encuentran nuestros hermanos y hermanas que están participando de esta transmisión en vivo, pero también con nuestros hermanos y hermanas que estarán en tiempo diferido. Te agradecemos, Señor, por tu presencia. Te agradecemos, Señor, en esta hora por tus cuidados y por la palabra que hemos de compartir en la noche de hoy. Te suplicamos, Dios, en esta hora, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestro corazón para recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo en esta hora nos dé sabiduría, Padre amado, para impartir y recibir tu palabra de manera extraordinaria. Gracias, Dios, porque sabemos que así lo harás. Gracias, Señor, porque sabemos que entre nosotros y nosotras tú estás. Y gracias, Dios, por lo que tú has de hacer en medio de cada una de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor oramos y te damos gracias, Dios, en esta hora. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Nuevamente saludamos a los hermanos y hermanas que se siguen uniendo y a nuestro hermano Domingo Torres, que también está con nosotros desde Carolina, nuestra hermana Gloria Martínez, acá en Caguas. A todos y todas, la más cordial bienvenida en la noche de hoy. Y me siento emocionada como si estuviera en el templo y estuviera regresando de vacaciones con la misma emoción, con el mismo entusiasmo. Así que bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes. Qué bueno nuevamente estar en casa, qué bueno nuevamente compartir con cada uno y cada una de ustedes en la noche de hoy. En esta hora nos preparamos para recibir la palabra. Damos la bienvenida también a nuestra hermana Zaida Bet y a nuestro hermano Juan Martínez. La palabra del Señor para la noche de hoy se encuentra en el capítulo 2 del libro de Jonás. Jonás, capítulo 2. Busque usted ahí en su Biblia, Jonás, capítulo 2. Saludamos también con gran alegría a nuestra hermana Claribel Tarraz, que está también con nosotros en la noche de hoy. Mis hermanos y hermanas, escuchemos la palabra del Señor en esta hora y le damos la bienvenida a nuestra hermana Riamar, que está en los controles. Riamar, pronto te veo. Dios te bendiga mucho. En el capítulo 2 del libro de Jonás, dice así la oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y yo le añado aleluya. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Repítalo ahí donde usted está. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Y esta es la palabra del Señor para nosotros en el capítulo 2 del libro de Jonás. En esta noche, para cada uno de nosotros, busque la palabra, póngase el cinturón y vamos a estudiar esta palabra en esta hora, mientras le damos la bienvenida a nuestra hermana Betsy Colón desde los Estados Unidos, que fielmente nos acompaña en esta hora. Fíjense, mis hermanos y hermanas, que a lo largo de esta última jornada hemos estado estudiando el tema de ora sin cesar. Y esta es la tercera de 5 series que nosotros hemos programado en el nombre del Señor para este año 2021. Y es la tercera respuesta de 5 respuestas que debe haber en un discípulo o una discípula de nuestro Señor Jesucristo, en una verdadera discípula del Señor que quiere vivir caminando bajo la gracia de nuestro Dios. Fíjese que a la luz de este tema hemos sido impactados e impactadas por testimonios bíblicos de distintos hombres y mujeres que oraron sin cesar, que vivieron una vida de oración, que dieron testimonio de lo que es orar sin cesar, a pesar de lo que pueda estar aconteciendo en medio de nuestras vidas. Fíjese que hemos estudiado aspectos importantes y aspectos significativos de esas vidas y la forma en que oraron ante la presencia del Señor. Hasta el día de hoy hemos estudiado la vida de oración de Josué, de Ana, la madre de Samuel, del profeta Elías, de Jabes, que fue un hombre ilustre, más ilustre que sus hermanos, del rey David y también del profeta Daniel. Hemos visto cómo el Señor impactó esas vidas y cómo cada uno de ellos y de ellas pudieron aferrarse a la fe en el Señor y creer en ese tiempo de oración como un tiempo de intimidad, como un tiempo de búsqueda, como un tiempo poderoso en la presencia del Señor, como un tiempo que reconstruye la vida del Espíritu, que reconstruye la esperanza, que reconstruye la salvación, que reconstruye paz en medio de nuestro interior. Un tiempo maravilloso en la presencia de Dios, como decía mi mamá, que en paz descanse, a pesar de los pesares, que vivimos en nuestras distintas jornadas de fe. Orar debe ser un deleite, orar debe ser una experiencia cotidiana, diaria, una experiencia normal en medio de nuestras vidas, una experiencia constante. Y hemos dicho que orar sin cesar no significa estar de rodillas 24 horas delante de la presencia del Señor, mas significa que nuestro corazón, que nuestro espíritu, que nuestra mente esté postrada ante el Dios que vive y reina para siempre en todos los instantes de nuestra vida. En el momento del gozo, pero también en el momento de la dificultad y de la crisis, en el momento del gozo, pero también en el momento de la tristeza, en el momento de la adversidad, en el tiempo duro, en el tiempo de incertidumbre, pero también en el tiempo de celebración, en el tiempo de acción de gracias. Orar sin cesar es aquello que nos mantiene en comunión con Dios todos los días de nuestra vida,
a cada instante, es hacer a Dios presente en nuestra vida en todo tiempo. Igual que el salmista expresa, bendeciré a Jehová en todo tiempo hacer a Dios presente en medio de cada una de nuestras vidas. Hoy tendremos el estudio número 7 de esta serie, Orar sin cesar. Y hoy estamos hablando del profeta Jonás y la oración. Y es que ciertamente esta es una oración poco usual. Y esta oración se da en el lugar menos esperado. Así que todo lugar es bueno para presentar nuestra vida delante del Señor. Y fíjese que esta experiencia de Jonás se da dentro del vientre del gran pez que se lo había tragado cuando Jonás tomó la decisión de ir contrario a la voluntad de Dios. Nosotros debemos recordar, antes de entrar en este capítulo 2 del libro de Jonás, saludando a Carmen Vega que está con nosotros, antes de entrar en este capítulo 2, debemos recordar que Dios había llamado a Jonás y que Dios habría hablado a su corazón. Fíjese como dice en el capítulo 1, el verso 2. Levántate, dijo el Señor, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que Dios ha llamado a Jonás, le ha dado unos instructivos específicos de cómo debía hacer Jonás: levantarse, ir a Nínive y pregonar contra ella, y predicar contra ella, y establecer la palabra de Dios contra el pueblo de Nínive. Y fíjense que al recibir ese llamado, al recibir esa palabra, Jonás se levantó. Dios le dijo: levántate. 1, 2, ve a Nínive. 3, pregona contra ella. Y fíjense que Jonás se levantó, cumplió el primer paso. El segundo paso de Jonás fue ir en dirección contraria a Nínive. Y esa es la razón por la que, un dato curioso que siempre me gusta traerles a ustedes, es que a Jonás se le conoce como el antiprofeta. El antiprofeta. Porque en lugar de ir a Nínive, como Dios le había pedido, él se fue hacia Tarsis, contrario al lugar donde Dios le había dicho que fuera. Y lo tercero que Dios le dijo que hiciera era que pregonara, que hablara, que profetizara contra Nínive, porque se había levantado su maldad de manera extraordinaria. Y fíjese que Jonás se quedó callado, que lo único que Jonás hizo fue levantarse. Y levantarse en ese momento no necesariamente fue una señal de obediencia. En aquel momento en que Jonás tomó la decisión de ir contrario a la voluntad de Dios, fue un movimiento de desobediencia. Se levantó para desobedecer y cogió un rumbo, tomó un rumbo contrario al que Dios había establecido en su llamado y en su palabra. ¿Alguna vez, mi amado y mi amada, Dios te ha llamado a ejercer algún ministerio de servicio, alguna función, y en lugar de ir hacia el ministerio, la función, el servicio al cual Dios ha tocado tu vida, tú has tomado un rumbo contrario? ¿Tú has tomado una decisión contraria? Esos son los momentos más angustiosos de nuestra vida, porque yo lo he hecho. Yo confieso que yo lo he hecho. Es un momento de angustia, de incertidumbre. Es un momento que no te deja dormir, que te da mucho desasosiego, que tú no puedes concentrar tu oración, tú no puedes concentrar lo que estás haciendo, porque dentro de tu interior tú sabes que tú estás en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Yo puedo imaginar a Jonás. Yo puedo imaginar a Jonás diciéndole a Dios: tanta gente que puede hacer eso, ¿por qué tengo que ir yo a hablar contra Nínive, a hablar contra aquella gran ciudad? El otro aspecto por el cual Jonás
toma ese rumbo contrario, es porque Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso y que si proclamaba que iban a morir, Dios en su misericordia podía arrepentirse y él iba a quedar mal como profeta. Mire, lo que Dios haga en su voluntad, al final es la voluntad de Dios, no es la nuestra. Y la voluntad de Dios, aunque usted y yo no la podamos comprender, siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Es así, mi amado y mi amada. Fíjese que la razón por la cual Jonás va en contra de lo que Dios le pide es porque Jonás entendía que Dios era un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Fíjese que hubiésemos pensado otra cosa, pero Jonás va al directo a la esencia de lo que es Dios. Y él repele hacer la voluntad de Dios porque no le iba a gustar que la esencia de Dios se manifestara en la vida de aquel pueblo. Fíjese que en su decisión, Jonás es confrontado con su llamado, confrontado con su actitud, confrontado con sus acciones. Jonás se levantó y fue a Tarsis. Y allí tomó un barco, una barca para ir a otro lugar. Y él se acuesta a dormir placenteramente. Y esto nos da un poquito así de recuerdo cuando Jesús se acuesta en la barca y sus discípulos enfrentan una tempestad y Jesús duerme placenteramente y ni se entera que está ocurriendo una tempestad y los discípulos tienen temor. Fíjense que Jonás entra en ese barco y se acuesta a dormir placenteramente. Y yo quiero a veces ponerme en el lugar de Jonás para poderlo comprender un poco. Y me parece a mí que había tenido un estrés tan grande, había pasado un momento tan intenso en su interior que cuando llegó al barco dijo, ay, al fin lo pude lograr, me voy a tirar aquí a dormir hasta que llegue allá a Tarsis. ¿Alguna vez usted ha tenido un momento intenso en su vida de mucha tensión, de mucho estrés, de que usted se siente cansado emocionalmente, cansada físicamente, cansada en su interior y en su exterior, y cuando llega a un lugar se acuesta a dormir placenteramente? Pues Jonás hizo eso. Y en ese acostarse a dormir, Dios levantó una tempestad. Y los que estaban en el barco dijeron, aquí hay alguien, una de estas cosas no es como las otras. Aquí ocurre algo que es de Dios, fíjese. Y confrontan a Jonás. Y Jonás sabe que es él cuando despierta y ve la situación. Y es echado fuera del barco en medio de la tempestad. En medio de la tempestad, él fue echado fuera de ese barco. Eventualmente la tempestad se calma, porque había un asunto de Dios en medio de ese proceso. Y fíjense que Dios usa hasta las piedras, porque aquellos que iban en el barco nada tenían que ver con el asunto de Jonás y de Dios. Pero ellos se percatan de que hay algo envuelto con la presencia de Dios y ellos confrontan a Jonás. Jonás cae al agua, que es echado, lanzado al agua, y al ser lanzado al agua dice que entró en la boca de un gran pez. Yo no voy a discutir ahora si era una ballena, si era una ballena azul, si era una ballena color rosa, yo no sé. Entró en un gran pez. Lo que dice la Biblia es que entró en la boca de un gran pez. Yo no sé si usted pudiera imaginar eso. Pero yo recuerdo que cuando tenía como 16 años, yo estuve en una piscina de esas de ola, en un parque muy, ¿verdad? Emblemático en los Estados Unidos, y yo me iba a ahogar. Y yo sentía que el mundo desaparecía en mis ojos.
La sensación de ahogarse en agua es una sensación muy, muy, muy difícil. Imagine usted esa sensación y que usted está entrando en la boca de un pez y que cuando ese gran pez tenía que ser grande para que entrara completito Jonás y comenzara a descender entre los dientes, la lengua, la tráquea, la garganta y seguir por ahí para abajo hasta llegar al estómago de ese gran pez. Debe haber sido una experiencia terrible, escalofriante, una experiencia donde te deja en un grado al máximo de impotencia. No puedes hacer nada, no tienes aire, no puedes respirar, está entre medio de todo lo que se ha comido ese gran pez y ahí por lo menos dice y habla de algas. Pero para alimentar aquel gran pez con algas, debía ser montañas de algas las que ingirió ese gran pez. Agua, peces, toda esa situación, científicamente imposible sobrevivir dentro del vientre de un gran pez. No un día, 3 días y 3 noches. Está establecido así, está estipulado así, que fue a parar al estómago del pez por 3 días y 3 noches. Este capítulo 1 y 2 de Jonás, es más, el libro de Jonás, que es breve, de 4 capítulos, no trata de la historia de un pez grande. De lo que trata es de lo que Dios puede hacer en medio de la crisis, en medio de la desobediencia, en medio de la desolación, de cómo Dios puede resucitarnos a la vida, restaurarnos a la vida, al lugar donde debemos estar en el momento que Dios quiere que estemos. Fíjese que el capítulo 1 termina diciendo precisamente: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y fíjese que la experiencia de la oración de Jonás no nos dice si fue en el momento en que comenzó a entrar por la boca del pez, o iba bajando por la garganta del pez, o había llegado en el estómago del pez. No dice. Pero ciertamente en ese trayecto ocurre esta oración y les voy a decir por qué. Porque cuando comenzamos a leer el capítulo 2 vamos a llegar a un momento en el capítulo donde vamos a entender que Jonás comienza a desmayarse, a quedar inconsciente, y eso está en el verso 7 del capítulo 2. Cuando mi alma desfallecía en mí. Usted sabe cuando más o menos usted se va a desmayar, porque usted no se siente igual que siempre, usted se siente raro, usted se siente desfallecer. Y en ese trayecto Jonás se desmayó o quedó inconsciente por algún tiempo. Y dice que en el momento más crítico, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. En ese trayecto que descendió de la boca al vientre del pez. Y muy probablemente pasaron unos 5 o 10 minutos, no más de eso. 5 a 10 minutos pasaron en ese trayecto. Al pasar por esa devastadora experiencia, Jonás recurrió a un recurso que era muy familiar para él. Y ese recurso que él conocía se llama oración. Orar a Dios. Comenzó a orar de inmediato a Dios. Y siempre que nosotros tenemos una experiencia negativa, una experiencia dolorosa, una experiencia de crisis, lo primero que viene a nuestra mente es Dios. Señor, ayúdame a pasar este momento de dificultad. Dame fuerzas para sobreponerme a esto que está aconteciendo. Y fíjese que en medio de la crisis de Jonás brotó la oración al Señor. La oración en los momentos de crisis, mis amados y mis amadas, es una oración que va al grano, que va al punto, que no tiene mucho regodeo de palabras. Es
angustia. Como cuando usted ha ido a pasar por un accidente automovilístico o alguna situación así, usted clama a Dios en una oración breve, al instante, poderosa, y usted reclama las promesas de Dios en medio de esa situación. Él oró a Dios porque sabía que esto se trataba de un asunto entre él y Dios. Que esta situación había sido buscada, que esta situación se trataba por una mala decisión. Nosotros y nosotras tenemos libre albedrío para escoger responder a los llamados de Dios. Tenemos libre albedrío para aceptar o no nuestra fe en el Señor, pero cuando cometemos errores, lo sabemos. Lo sabemos. Cuando tomamos decisiones contrarias, las sabemos. Cuando decimos no, lo sabemos. Sabemos cuando estamos en la voluntad de Dios y cuando estamos distantes o contrarios a la voluntad de Dios. Jonás lo sabía, que este era un asunto entre él y Dios, y probablemente en su mente y descendiendo a toda prisa de la boca hasta el vientre de ese gran pez, tienen que haber pasado muchas cosas por su mente. Y una de las cosas que pasó por su mente es que iba a morir. No veía otra alternativa, él iba a morir. Porque ¿quién cree que entrar en la boca de un gran pez, descender hasta el estómago de un gran pez, quién cree que va a sobrevivir de una situación como esa? Fíjese que él ora. Y vamos a ver la oración de Jonás. Fíjese cómo comienza esta oración. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Cuando usted lleva una vida de oración sin cesar, una vida de oración continua, usted sabe que no son palabras que se lleva el viento, que no es un acto de desperdicio de tiempo. Usted sabe que cuando clama al Señor, siempre el Señor escucha la voz de sus hijos y de sus hijas. Siempre, siempre. Y dice Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Fíjese que este proceso de intimidad con Dios a través de la oración nos da confianza. Nos da confianza a pesar del momento malo. Nos da confianza a pesar de la crisis. Nos da confianza aunque no podamos ver la luz al final del túnel. Usted y yo confiamos que nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Jonás sabía que su decisión fue contraria a la voluntad de Dios, pero también sabía que él había experimentado la presencia de Dios a través de la oración y este momento no sería la excepción. Jonás establece que Dios lo ha escuchado, que se encontraba en el seno del Seol. Lea bien lo que dice ese verso 2. Desde el seno del Seol clamé a Dios. Eso es un wow, mi amado y mi amada. ¿Usted sabe lo que es el Seol? Mire, el Seol viene del hebreo. Y el Seol significa el sepulcro, la morada de los muertos. Jonás sabía que había entrado al lugar del sepulcro, a la morada de los muertos, que de allí nadie lo iba a poder sacar. Pero necesitaba reconciliarse con Dios. No esperaba una salvación física, pero tenía una esperanza de una salvación espiritual. Y fíjese que se encontraba en el seno del Seol, es decir, en lo más profundo de lo profundo. En lo más profundo de lo profundo. En el lugar invisible, donde ya no hay vida. Para Jonás, haber llegado al vientre del gran pez fue un proceso de muerte. Y a veces, mis amados y amadas, tenemos que experimentar estos procesos de muerte en nuestra vida para poder restaurarnos
y regresar al lugar donde pertenecemos en la presencia del Padre. Él sabía que Dios iba a intervenir, aunque aquel fuera su final. Él pensaba en otro tipo de intervención de Dios. También pensaba que solo la mano de Dios podría obrar en medio de aquel imposible. ¿Alguna vez usted ha tenido un momento imposible y la mano de Dios es la que lo ha sacado de ese momento imposible? Ahí es cuando recordamos el primer capítulo del Evangelio de Lucas, el evangelio favorito de nuestra hermana Lidia. Capítulo 1, el verso 37 al 39, que dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Porque para Dios todas las cosas son posibles. En segundo lugar, fíjese cómo dice esta oración: me echaste. Él sabe que este es un asunto de él y de Dios, que nada tiene que ver el gran pez, ni el barco, ni la gente que lo tiró al mar. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodearon las corrientes. Él sabe que este es un asunto de Dios. Esa sensación de no tener control de las aguas es horrible. Horrible. Usted trata de hablar y buscar que alguien lo ayude, no le salen las palabras y lo que hace es tragar más agua hacia el interior de su cuerpo. Es una experiencia horrible. Jonás describe cómo no pudo sobreponerse a las corrientes de las aguas tempestuosas en el vientre y cómo las olas sobrepasaban su cuerpo. Ahí usted sabe que eso es algo sobrenatural. Y contra lo sobrenatural ni usted ni yo podemos, pero contra lo sobrenatural el poder de Dios está por encima de todas esas cosas. Fíjese que en el verso 4, categóricamente Jonás sabía que estaba rechazado de la presencia de Dios. Mire cómo él dice: desechado soy delante de tus ojos. Wow. Desechado delante de tus ojos. Jonás hizo su propia sentencia. Dios no había dicho nada, pero él hizo su propia sentencia. Él esperaba que el resultado de toda aquella experiencia era morir ahogado, quedar sin vida. Que Dios lo había desechado es lo que establece Jonás. Que estaba expulsado de la presencia de Dios, eso es lo que quiere decir desechado de tu presencia, expulsado de tu presencia por no haber cumplido tu voluntad. Sin embargo, fíjese cómo dice el final del verso. El verso dice: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Cómo es que alguien que esté expulsado de la presencia de Dios puede ver el templo? Mire, Jonás era de aquellos hombres que subían a Jerusalén a celebrar la presencia de Dios en el templo, a adorar, a ofrecer sacrificios, a presentar su vida delante de Dios. Y él dice: aunque esté desechado, hay un anhelo en mí de subir y adorar en tu presencia. Fíjese que cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos de su voluntad, siempre hay algo dentro de nuestro corazón, de nuestro interior, que nos dice: tienes un vacío, te falta algo, pero ese vacío se puede llenar cuando comienzas a alabar, a adorar y a darle la gloria al Dios que vive y reina en tu vida. Fíjese que pareciera que no había esperanza, pero en medio de la desesperanza, él establece una afirmación de esperanza que dice: mas aún veré tu santo templo. Jonás sabía que necesitaba rendir adoración a Dios a pesar del momento de suma dificultad.
Y esa expresión de esperanza era el deseo interior que había en él y el reconocimiento del poder de Dios para levantarlo de los muertos. Les dije que él sabía que aquella experiencia lo llevaría a la muerte, pero confiaba en el poder de Dios para levantarlo de entre los muertos en la resurrección postrera. Fíjese que el verso 5 dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Yo no sé si usted lo está comprendiendo, mi amado hermano y mi amada hermana. Este es un proceso interior donde Jonás está desnudando el interior de su alma delante de la presencia de Dios y siente como si aquellas aguas hubiesen inundado hasta su alma, hasta lo más profundo de su ser. Jonás describe aquel terrible panorama que le rodeaba, donde no tenía control absolutamente de nada. De nada. Sentía Jonás que descendía cada vez más a las profundidades de la muerte. Jonás sentía ya que había muerto delante de la presencia de Dios. Sin embargo, tiene momentos de esperanza. Y fíjense cómo dice ahora en el verso 6, al final: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Qué es sacar la vida de la sepultura? Que no sea una resurrección. Fíjese que él piensa que va a morir, pero confía que Dios lo resucitará, que Dios lo levantará, que Dios estará en medio de su vida. Él confía que Dios obrará en la parte espiritual de su ser. Había en él una esperanza de resurrección maravillosa. Amado y amada, la resurrección es una de las columnas de nuestra fe, porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, y nuestra fe nos dice que la resurrección es importantísima en la vida del ser humano. La resurrección espiritual, el levantamiento de entre los muertos, pero también la resurrección que podemos vivir todos los días cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor. Dígame usted a mí, si no ocurren cosas en nuestra vida que pareciera como si hubiésemos muerto, pero cuando viene la intervención del Espíritu Santo sobre nuestra vida y nos recuerda que Jesucristo nos ha dicho que en el mundo tendríamos aflicción, que confiáramos que Él había vencido al mundo. ¿Y qué es vencer al mundo? Sino levantarse de la muerte con poder. Con poder. Aleluya, con poder. Jesús tiene el poder para resucitarnos en el día postrero, pero también tiene el poder para resucitarnos en el instante que lo necesitemos en nuestro diario vivir. Jonás lo sabía, pero él esperaba que era la resurrección final. Fíjese que dice: cuando mi alma desfallecía, verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjese que cuando sentimos desfallecer, debemos acudir al Señor. Debemos acudir a la presencia del Señor. Porque cuando sentimos que estamos muriendo en vida, el Espíritu de Dios trabaja en nuestro interior a través de la oración y nos levanta con poder y nos resucita nuevamente a la vida, a lo que necesitamos delante de la presencia del Señor. Mire, mi hermano y mi hermana, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero yo siento la presencia del Señor de manera extraordinaria. Yo te digo en esta hora, no todo se ha terminado. Las cosas terminarán cuando el Señor quiera que terminen. Mientras
hay vida en la presencia del Señor, hay esperanza, mi amado y mi amada. Y puede ser que usted se sintiera como si estuviera viviendo esta experiencia de Jonás en algún momento. Puede ser que alguna persona sienta en esta hora que las aguas le han rodeado hasta el alma. Pero sepa usted que el Dios que resucitó a Jonás de esta experiencia, el Dios que sacó a Jonás de esta amarga experiencia, es el Dios que está para sacarte a ti de esa experiencia negativa, dolorosa, de crisis, de impotencia por la cual tú estás pasando en esta hora. Dios no se equivoca, amado. Dios no se equivoca, amada. Mire, Jonás dijo, cuando mi alma desfallecía, les dije que en esta oración pudo haber sido más larga o más corta, no lo sé. Pero aproximadamente usted puede estar sin oxígeno muy poco tiempo y esta oración no pudo durar más de 10 minutos. Cuando Jonás quedó inconsciente, cuando quedó totalmente desfallecido delante de la presencia del Señor, en esos minutos él expresó esta oración. Solamente una persona que vive orando sin cesar, que hace a Dios presente en su vida, es capaz de hacer una oración donde reconoce que el poder de la resurrección está en el Señor. Y fíjese que dice Jonás, casi inconsciente, mi oración llegó a ti. ¡Wow! Ya está casi sin aliento, pero establece: cuando mi alma desfallecía en mí, verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hacia ti en tu santo templo. Mire, no quiere decir que Jonás estaba pensando que la oración fue hasta el templo para llegar a Dios. Es que Dios estaba presente, es lo que quiere decir. Y Dios está presente para escuchar tu oración, mi amado y mi amada. Y fíjese que comienza Jonás a hacer una serie de afirmaciones y promesas. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mire, Jonás está hablando a él mismo. Está teniendo una confrontación. Por vanidad no fue a llevar el mensaje del Señor. Por ilusión no fue a llevar el mensaje del Señor. Porque iba a parecer como el hombre que dijo que Dios iba a exterminar a Nínive, pero después Dios iba a arrepentir. Y muchas veces las cosas nos pasan porque pensamos que nosotros y nosotras somos la última Coca-Cola del desierto. Pero dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, aunque muera, mi alabanza será para ti. Pagaré lo que te prometí, cumplirá con la promesa que le hizo a Dios. Y finalmente dice, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Él está pensando en una salvación final espiritual y no en una salvación física, porque a todas luces entrar en un vientre de un gran pez por 3 días y 3 noches, quedar inconsciente, estar ahí casi ahogado, era imposible de sobrevivir. Sin embargo, fíjese lo que Dios hizo al final de la oración. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y vomitó a Jonás en tierra. Esto es algo poco ortodoxo, como muchas veces Jesús también sanó con un estilo poco ortodoxo o poco agradable. No podemos decir que ser vomitado es algo agradable, pero en este momento era un momento de salvación. Yo no sé si usted recuerda cuando Jesús escupió en el barro y le puso ese unto de barro con saliva a un ciego y lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé.
y el ciego de nacimiento vio, con algo que era altamente contaminado. Fíjese que Dios actúa y después de 3 días y 3 noches en las profundidades de la crisis, por el llamado de Dios, hay un testimonio poderoso de que Dios tiene cuidado de nuestras vidas, aun cuando tomamos decisiones incorrectas, aun cuando tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Y Dios le permitió un nuevo momento a Jonás. Y fíjese que no solamente lo salvó físicamente, sino que también espiritualmente resucitó, porque luego de esta experiencia Jonás no volvió a ser igual. Como usted y yo, luego de una experiencia contundente con el Señor, no volvemos a ser la misma persona, sino personas transformadas por el poder y la gracia de Dios. Fíjese como dice el capítulo 3, versos 1 y 2. Ahora los quiero compartir con ustedes. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios es el Dios de las oportunidades. No lo dudes, Dios es el Dios de las oportunidades. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje a ella, el mensaje que yo te diré. Y fíjese que esa mala decisión no descartó a Jonás como profeta de Dios, como enviado de Dios, como mensajero de Dios. Jonás, si no hubiese tenido una vida continua de oración, mis amados y mis amadas, no hubiese podido sobrevivir esa terrible experiencia donde supo colocar su esperanza absoluta en el Dios que lo salvara. No solamente por la salvación física, sino por la salvación espiritual que le estaba pidiendo. Mire lo que ocasionó esa amarga experiencia. Lo puso primeramente a recapacitar en el corazón. En segundo lugar, aferrarse a su relación con Dios. En tercer lugar, a retornar a la voluntad de Dios en su vida. Y en cuarto lugar, a proclamar el mensaje de Dios al pueblo. Yo voy a volver a repetir lo que produjo esa experiencia amarga. Número 1, recapacitar en el corazón. Número 2, aferrarse a su relación con Dios. Número 3, retomar y retornar a la voluntad de Dios en su vida. Y número 4, proclamar el mensaje que Dios puso en su corazón. Mis amados y mis amadas, puede ser que al igual que Jonás, como dije hace unos minutos anteriores, tú puedas haber sentido que las aguas te rodearon hasta el alma. O puedas estar sintiendo un momento de suma impotencia en esta hora en tu vida. Pero el Dios que todo lo puede con nosotros está. El Dios que todo lo puede ha de obrar para bendecir nuestras vidas. Solamente debemos orar con esperanza de que el Señor Jehová, nuestro Dios, es nuestra salvación. Que nos salve como Él quiera. Como Él quiera. Pero Él habrá de obrar salvación, vida abundante en medio nuestro. En esta hora agradecemos al Señor por la vida de Jonás, por el profeta que no fue correcto, por el profeta que fue contrario a la voluntad de Dios, porque nos ayuda a entender que al igual que el hijo pródigo, después de haber vivido esa experiencia, se levantó y regresó al lugar que correspondía. Dios restauró su vida delante de su presencia.
Y lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo también. Así que en esta hora agradecemos el testimonio de la vida de oración de Jonás, que nos enseña que en el momento crítico, que en el momento difícil, podemos clamar al Señor. Y el Señor siempre ha de tener una respuesta para nuestra vida. Y sobre todo, como afirmó Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. El Señor nos escucha, aún en el momento de mayor crisis. Y aunque como Jonás en el verso 7, sientas que tu alma desfallece, acuérdate del Señor. Y esa oración llegará hasta la presencia del Señor. Que así nos ayude el Señor en esta hora y siempre. Oramos, mis amados y mis amadas, en la noche de hoy. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos das en esta hora, Dios, de poder escuchar tu palabra y recapacitar en el corazón y traer a la memoria de nuestro corazón tu presencia, tu amor y tu gracia. Te pedimos, Dios, en esta hora que cada persona que ha estado conectada, Señor, en esta transmisión, sea en vivo o en tiempo diferido, en esta hora sienta tu poder, el derramamiento de tu espíritu, de tu presencia. Y aunque su alma esté desfalleciendo, que en esta hora, por el poder de tu palabra, sea levantado, levantada, con compasión, con misericordia y con el poder de tu espíritu, Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora, por cada persona que se siente hastiada, angustiada, abatida, desolada, Señor, que siente impotencia ante las cosas que están ocurriendo en su vida, en su casa, en su familia, en su derredor, que pueda entender, Señor, que tú siempre escuchas nuestra oración y que tú nos levantas con tu poder para tu gloria y para tu honra. Te suplicamos, Dios, en esta hora que podamos acudir a ti, Señor, en la confianza y en la esperanza, como Jonás, de que tú siempre escuchas y te haces presente en medio de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la experiencia y te pedimos, Dios, que de manera extraordinaria derrames tu poder, tu grandeza y tu bendición sobre tu pueblo aquí reunido y sobre todo tu pueblo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados y mis amadas, qué bueno volver a casa, qué bueno regresar y estar con ustedes en la noche de hoy. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes y agradezco que usted esté en sintonía fielmente con este estudio de la palabra. Yo les espero el próximo jueves, con el favor de Dios, a las 7 de la noche, en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Envíe sus peticiones con tiempo para que las podamos mencionar y orar por cada una de ellas. En esta noche confío en que la bendición del Señor está en cada uno y cada una de nosotras. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él tenga de ti misericordia y sobre todas las cosas que te dé paz. Nos vamos a volver a encontrar. Dios les bendiga.